Tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludo en esta tarde súper calurosa, pero muy bonita, soleada. Y pues es un gusto para mí siempre estar con ustedes, hablar de temas tan interesantes, tan importantes, sobre todo importantes, como lo es la oración. Y pues ahora me voy a mover un poquito porque yo soy inquieta y ahorita con este calor siento que no puedo estar mucho tiempo, eh, digamos, en un solo lugar. Y y luego se encierra mucho el calor en donde estoy. Y bueno, pues para poder estar más cómodos, pues voy a estar un poquito en movimiento. Les hablaba yo acerca de lo que significa la oración y el rezar. ¿Cuál es la diferencia de orar y rezar? ¿Por qué oramos? ¿Por qué rezamos? Y pues les quiero contar un poquito de cómo empezó todo, cómo se hacía antes en el Antiguo Testamento, cómo se hace ahora en el Nuevo Testamento, cómo se hace ahora después de que se escribe el Nuevo Testamento, o como dirían por ahí en Hechos 29, porque la palabra de Dios se sigue escribiendo. Este libro sagrado, hermoso, que es la Biblia, se editó, se terminó, pero no ha terminado. No ha terminado, ¿por qué? Porque Dios se sigue manifestando con sus hijos, Dios sigue hablándonos. Y la importancia de saber cómo llevar una relación con alguien. Imagínate que tú te gusta a alguien, no le vas a decir todos los días lo mismo. Tú quieres saber cosas de una persona, tú quieres ver la forma en que le puedes agradar, tú quieres conocer más a esa persona, cuando una persona te agrada, cuando hay química, tú quieres saber todo lo que le gusta, lo que no le gusta, tú quieres ser agradable a esa persona. Entonces imagínate si eso es con una persona, pues cómo es con Dios. Entonces Dios siempre está atento a qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros necesitamos. Dios no está por ahí sentado, por ahí sin hacer nada y esperando que le lleguen los informes. Él está en todas partes. Es muy importante entender, y lo he dicho en otros videos, la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, es omnipresente, omnisciente. Él sabe lo que piensas porque Él está dentro de ti. Pero anteriormente en el Antiguo Testamento, ¿cómo se hablaba con Dios? Y es necesario, yo sé que muchos quieren videos cortos, pero es necesario que sepas más, que sepas por qué se iniciaron ¿por qué estamos hoy en esta etapa de tanta discordia o tanta discrepancia acerca de si oramos o rezamos? Bien, anteriormente Dios se comunicaba con su pueblo solo y exclusivamente a través de los profetas de Dios. ¿Por qué? Así era antes. Dios escogía a un hombre y esa persona se convertía en su portavoz, se convertía en su mensajero para el pueblo. Antes no podían decir voy a hablar con Dios como nosotros. Nosotros tenemos esa gran bendición. En el momento que queramos, en el momento que lo deseemos, tenemos esa bendición. Joao Rosales, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Pues me da mucho gusto que estén aquí, que estén escuchando este mensaje. Y bueno, pues continúo. Antes solamente un hombre podía entrar. Dios hizo las 12 tribus de Israel y entre esas tribus estaba la tribu de los sacerdotes, que era la tribu de Leví. Entonces, de ahí se escogían sacerdotes. Ustedes han visto las iglesias católicas. Yo amo la arquitectura y amo las iglesias católicas. Su arquitectura tiene una razón de ser del porqué. ¿Por qué son como son? Las cúpulas, la forma de cómo entras. Bueno, quiero que sepas que antes la gente no podía entrar a los lugares santísimos. Entonces entraban a ese lugar, a ese tabernáculo,
Y ustedes han visto que los sacerdotes se ponen en la cintura, se ponen un cordón actualmente. ¿Saben qué es el origen de ese cordón? Bueno, el origen de ese cordón es que antes solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios para pedir el perdón de los pecados. Entonces, el sacerdote tenía que estar bien delante de Dios. Él no podía tener un solo pecado. Él tenía que estar en gracia con Dios, limpio, físicamente hablando, mentalmente hablando, y físicamente su vestidura no tenía que tener una sola arruga. Si a él se le pasaba y entraba al lugar santísimo y se le pasaba por algo un pecado no declarado, ¿qué creen que le pasaba al sacerdote? Se moría. Se moría el sacerdote. Entonces, tenía que pasar un proceso con los otros 11 sacerdotes y uno era el que entraba. Y entraba a lo que se conoce como a lo que es la pila bautismal. Hola Celia, bienvenida. Si tienen alguna pregunta o duda me pueden preguntar, pueden decirme algo. Entonces, esa pila ahí, que ahora es bautismal, antes era la pila de quitarte los pecados. Era un simbolismo, que sigue siendo igual que la pila bautismal, pero era un simbolismo para decir que los sacerdotes se limpiaban sus pecados. Al momento que entraban al agua, ellos tenían que declarar sus pecados para ser perdonados y no se les podía olvidar ninguno. Eso solamente pasaba una vez al año. Y aparte de eso, el pecado lo que hacían era que mataban, todas las familias tenían que dar un cordero o 2 corderos, o dependiendo, había gente que tenía que dar más porque tenía más posibilidades económicas, por así decirlo, o eran más cantidad de personas. Entonces tenían que entregar una oveja sin mancha, o sea, no tenía que estar manchado, completamente limpio, perfecto para el sacrificio, donde la sangre de esa oveja iba a cubrir el pecado del pueblo. Entonces el sacerdote era el encargado primero de hablar con Dios, se metía a la presencia del Señor, pero ese era el protocolo, el ritual para entrar al lugar santísimo. Y entonces, aparte, Dios escogía quién iba a entrar en ese tabernáculo con él. Dios iba a elegir quién iba a ser el indicado para estar ante su presencia. Bueno, entonces ya que el sacerdote estaba limpio, ya se había bañado, los sacerdotes lo vestían, le ayudaban a vestirse porque tenía que estar perfecto, sin arrugas, sin manchas, sin una basurita en su ropa, perfectamente bien peinado, limpio. Entonces imagínense, el ritual era súper extravagante, mientras el pueblo afuera estaba esperando la respuesta de Dios con el sacerdote, y estaban en una, ¿cómo se dice?, en una actitud de reverencia. Y ya cuando se hacía esta reverencia, cuando ellos estaban poniéndose en contacto con Dios, pensando qué es lo que le iban a decir, tenían peticiones, ellas escribían sus peticiones, ya se las habían dado al sacerdote, por eso él ya había entrado, porque él iba a hablar en nombre del pueblo. Y entonces entraba por el pasillo, que es, imagínense, la iglesia católica, ya ven que está las bancas del lado izquierdo, las bancas del lado derecho, y entras en el pasillo central, pero en los laterales también hay entradas, pues, y era igualito el lugar santísimo. Y él tenía que entrar, y del lado derecho, que hoy se conoce como el lugar del Santísimo, que era el lugar santísimo verdaderamente, o inicialmente, porque sigue siendo un lugar santísimo hoy también, pero hoy todos tenemos el acceso. Antes no, solo el sacerdote. Entonces entraba el sacerdote, inmediatamente la presencia de Dios lo impactaba, y si no estaba perfecto, la presencia de Dios era tan fuerte que lo impactaba y moría. Entonces, si pasaba cierto tiempo, no recuerdo ahorita el tiempo, pero todo estaba medido, y el sacerdote no salía,
le habían puesto un cordón, una cuerda, como tipo mecate, en la cintura, porque si él no salía, pues tenían que jalarlo. Y al momento de jalarlo, sí es muy interesante, Maya, súper interesante. Al momento de jalarlo, pues ya lo iban jale y jale hasta que llegaba a donde estaban los sacerdotes y decían, pues está muerto. Entonces entraba el que seguía. Entonces los 12 sacerdotes tenían que estar listos porque hubo tiempos en que se murieron todos. En el momento que se murieron todos, que fue cuando apareció Samuel, por ejemplo, que Samuel era niño y fue desde que era niño, era profeta de Dios, y el que lo, no me acuerdo el nombre del viejito que lo enseñó, le enseñó todo, eran sus hijos sacerdotes. Entonces Dios estaba muy enojado con los sacerdotes, con la tribu de Leví, porque los sacerdotes habían hecho pecados. Al principio no pecaban tanto, después fueron pecando más. Entonces esa era una regulación, esa era una forma de ver qué tan mal estaba el pueblo. Si estaba mal los sacerdotes, el pueblo también estaba mal. Entonces, pues imagínense, se murieron, o se murió, a lo mejor quedó uno, supongamos. Entonces él traía las peticiones de toda la gente, se metía otra vez, y ya había representantes, otros representantes, si él no salía, pues tenía que jalarlo, porque la presencia de Dios era tan fuerte que si él estaba en pecado, lo mataba. Entonces ya después, imagínense que todo saliera bien, sale el sacerdote y él decía el mensaje de Dios, y decía, miren, Dios, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos dice tal cosa, este año van a hacer tal cosa, va a haber cosecha, va a bendecirnos en esto, él dice que ya no cometan tales pecados. Todo era también una comunicación del sacerdote, pero no era profeta, era sacerdote, entre Dios y los hombres, ¿no? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios en ese momento. Entonces, así comenzó, o así se dio la comunicación entre Dios y el hombre. Dios tuvo hombres que los llamó amigos, como Abraham. Abraham era su amigo. Elías, que era profeta. O sea, Dios siempre ha tenido que tener una persona especial que se comunique con él para darle al pueblo un mensaje. Y ha tenido evoluciones. Entonces, imagínense, antes solamente así podías hablar con Dios. Hoy en día somos privilegiados. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, a la hora que sea, los 7 días a la semana, los 7 días a la semana, las 24 horas, podemos acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros para escucharnos. Entonces, por eso era tan importante un Mesías. Por eso era tan importante que naciera Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él rompería eso. Porque Él no podía establecer una relación directa como tú y como yo ahorita. ¿Por qué? Porque no estaban listos. Necesitaban que Dios, Jesucristo, viniera a la tierra para romper ese velo que nos separaba y entonces tener un acceso directo con Dios. Era necesario que Jesús viniera para que el Espíritu Santo pudiera entrar en nosotros y que cada vez que nosotros tenemos dudas, queremos saber cosas, entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y entonces estamos en comunión con Dios, hablando con Dios, así como ahorita ustedes me están escuchando, Dios nos habla, Dios nos ve. Y bueno, así comenzó. Ese es el comienzo de la iglesia, el comienzo de Dios con su pueblo. Entonces, después cambió. El pueblo dijo, no queremos esto. Todos los pueblos del mundo tienen sus reyes. Queremos reyes. Y Dios decía, pero ¿por qué quieren reyes? Yo soy su Dios. Todo lo que necesitan yo les doy. Si yo les doy a ustedes, hombres, los hombres los van a manipular. Ustedes van a tener que pagar tributos. Ustedes van a tener que estar... Y si él se equivoca, ustedes van a sufrir. Y yo no quiero que ustedes sufran. Eso le dice Dios a su pueblo por medio del profeta Samuel. Entonces Samuel está muy triste porque él entiende que si hay un profeta delante de Dios para comunicarse con el pueblo, él sintió que ellos no lo querían a él. Y le dice al Señor que por qué están rechazados por el pueblo. Entonces Dios le dice, no eres tú, no están rechazándote a ti, me rechazan a mí. Porque ellos precisamente sabían que a un hombre sí lo iban a engañar, pero a Dios no. Y sentían que Dios en aquel tiempo era muy severo.
muy severo. Si ustedes se van a Deuteronomio, ustedes van a ver que, por ejemplo, había leyes precisas para cada cosa. Y tenía que ser justicia inmediata, ¿no? Como que ahorita, si se iban a juicio, pero el juicio no tardaba mucho tiempo, no era meses o semanas de estar esperando un juicio. Si alguien embarazaba a una mujer, se tenía que casar con ella inmediatamente. Si un muchacho se portaba mal y los padres no podían con él, tenían que ir ante los ancianos de la ciudad, que esa es otra parte de autoridad que existía, que no eran sacerdotes, pero a los ancianos, por su experiencia, por su sabiduría, estaban en un lugar especial dentro del pueblo de Dios. Hoy en día eso también se ha perdido. ¿Por qué? Porque los ancianos se sienten delegados, se sienten abandonados. Y muchas personas de la tercera edad no están activas, otras sí están activas, pero desgraciadamente mucha gente no valora a nuestros ancianos o a nuestras personas de la tercera edad porque no valoran su sabiduría. Ellos son un poco más lentos para las acciones, pero son muy agudos para su sabiduría. Y eso hoy en día casi no se valora. Bien, entonces así evolucionó Dios, el sacerdote y también el profeta. Los profetas siempre han existido. Pero en ese sentido, para perdonar pecados, o sea, el profeta también hablaba con Dios, pero para perdón de pecados era necesario que ya dando el mensaje, todos hacían el sacrificio, mataban a la oveja y entonces sus pecados eran cubiertos, dice la palabra que sus pecados eran cubiertos, pero era necesario que sus pecados fueran lavados. Y eso la sangre de un animal no lo puede hacer. Por eso Jesucristo es el Cordero vivo de Dios. De ahí viene ese nombre. El Cordero vivo de Dios es Jesucristo. Entonces, después de tanto estar ahí fastidiando a Dios, pobrecito, dijo, está bien, les vamos a dar lo que quieren. ¿Quieren un rey? Van a tener un rey, van a pagar tributos, van a sufrir, van a padecer, porque el hombre es cruel por naturaleza. Ustedes los hombres son malvados, pero quieren un rey, vamos a darles un rey. Entonces es cuando escoge a Samuel, no, a Saúl, y lo hace rey de Israel. Saúl falla, llega David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Con David hubo una conquista tremenda sobre el territorio, sobre muchas cosas, pero hubo mucha guerra. Pero el corazón de David era conforme al corazón de Dios y David fue muy perseguido por hacer la voluntad de Dios. Era él y Samuel los únicos hombres que agradaban a Dios en todo Israel. Entonces, ahí es cuando, bueno, acuérdense, David hace los salmos, David hace la guerra a todos los pueblos, bueno, le hacían la guerra, entonces él se defendía, él es el que mató a Goliat, y se gana el respeto de todos los pueblos, y gracias a David se conoce al Dios de David, al Dios a Jehová de los ejércitos. Pasan muchas cosas, el pueblo de Dios siempre pecando, el pueblo de Dios siempre haciendo cosas en contra de Dios, buscando, teniendo ídolos de otras religiones, siempre haciendo cosas que no debían, que no convenían. Entonces, los profetas comenzaron a ser mucho más abundantes, representando a Dios. La población seguía creciendo, había que atender más, entonces se multiplicaron mucho los profetas, pero la idolatría nuevamente llega y entonces Dios hace un silencio de 600 años. 600 años Dios no habló. 600 años en los que Dios no volvió a comunicarse con su pueblo, porque su pueblo se volvió contra los ídolos. 600 años. Y en ese tiempo que no se dijo nada, que no se supo nada, nacieron o se dieron lo que son los profetas menores, como Miqueas. Está también Nehemías, que Nehemías reconstruye la ciudad de Israel que fue destruida. Todo lo que Dios dijo se cumplió por la desobediencia. Hasta que llega Jesús. Nace Jesús.
sabemos toda la historia de Jesús. Jesús viene, como decían, Jesús no vino a abrogar la ley. Él vino a confirmar el Antiguo Testamento, a confirmar la ley, pero como tenía que ser. ¿Qué pasó en 600 años? Imagínate en 600 años sin la guía de Dios, cómo se distorsionó el pueblo de Israel. No había quien castigara. Por eso es tan importante que un hijo que tú ames, tienes que disciplinarlo. Tú deja que tu hijo haga todo lo que quiera y verás qué clase de alacrán vas a criar. Bueno, entonces Jesucristo nace y Jesús es realmente el sacerdote máximo por excelencia. Es el sacerdote perfecto, es la oveja perfecta, el cordero vivo de Dios. Es Dios, es hijo de Dios, es el Salvador. Entonces Jesús nace y rompe todos los esquemas establecidos. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre, por lo que Dios no inventó religiones, ni la católica, ni la cristiana, ni la que te ocurra, ni menos las denominaciones. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento se veía que esa fórmula no servía. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a manipular, a sacar provecho de todos los demás. Y eso pues está clarísimo, no necesita explicación. Cuando Dios, Jesús, nace, imagínense, lo primero, desde que Él nace se rompen los esquemas. ¿Por qué Jesús, por qué el ángel se le aparece a unos pastorcitos y no a los maestros de la ley? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué van unos reyes de Oriente, de lejanos lugares, de tierras muy lejanas, a adorar al rey? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién sabe? Pero no eran israelitas tampoco, ni eran de ese lugar, ni nadie supo bien quiénes eran. Se le apareció a los pastores, se le apareció, se les dio la noticia de que os ha nacido un Salvador, pero pues ellos no estaban buscando un Salvador, ni siquiera eran israelitas, ni siquiera les interesaba lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Ese es un mensaje que te está diciendo, no vengo solo al pueblo de Israel, vengo al mundo entero. Pero la gente no lo ve, esos mensajes como que están ahí no los discierne la gente, porque el enemigo les estorba mucho la luz del Evangelio. Solamente cuando Dios te da la gracia de entender la palabra, puedes entender todas las cosas más profundamente. Otra cosa, hay un paréntesis, existe algo que se llama la Torá y la Kabbalah. Si hay una cosa que yo he lamentado muchísimo, es no haber conocido esto antes. ¿Por qué? Porque nos han engañado todo este tiempo. La Torá es el hebreo, es la Biblia exactamente tal cual. No es la Biblia católica, porque quiero que sepas que la Biblia católica se derivan todas las denominaciones cristianas. Quienes tienen todos los libros sagrados es el Vaticano. Muchos libros sagrados, pero no tienen los originales. Los originales están en Israel. Entonces, Israel, la Kabbalah, es una forma de entender profundamente las Escrituras. Si tú ya te has leído la Biblia, si tú has buscado de Dios y sientes que hay algo más, sientes que te falta algo, te falta la Kabbalah. La Kabbalah es una forma de entender la palabra de Dios en toda su pureza. Entonces Jesús vino y realmente Jesús establece la Kabbalah. La pone como al servicio de todos, porque la Kabbalah no se la enseñan a nadie que no sea judío. Hoy en día, hoy apenas no tiene ni una década, los judíos, por orden de Dios, están enseñando la Kabbalah y están enseñando los secretos masivamente a quien ellos sienten, no a todos,
Masivamente quiero decir que si antes se lo enseñaban a un hombre o dos, ahora se lo están enseñando tal vez a 50, 100 hombres cada año, e incluso tienen hasta una escuela y tienen alumnos de todo el mundo. Bien, entonces Jesús llega, rompe el esquema y enseña que la ley que se escribió en el Antiguo Testamento va a ser superada cuando no era ojo por ojo y diente por diente. Y no es que estuviera mal, porque si tú te robaban 100 pesos, te tenían que devolver 100 pesos. Y aparte la persona tenía que ser castigada, esa era la ley. Pero había veces que los jueces, como siempre hay unos que se venden, entonces si te habían robado 100, te decían, mira, pues que te dé 30 y di que te fue bien. Y eso no era lo justo era que recibiera por lo menos lo mismo. Por eso era ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dice que no. Jesús dice que amen a sus enemigos. Entonces, eso rompía los esquemas. Jesús viene y te dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y solo a Él adorarás. Y Él te dice que para que conozcas al Padre solamente puede ser a través de Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. Edel. Hola, buena plática. Me gustaría hacer una corrección. Bueno, él no la hizo porque la Kabbalah es, no sé desde cuándo existe, yo creo que miles de años. A ver, déjame ver si puedo ponerte en directo. No me deja, de hecho me dice que, a ver, que no puedo invitar. A ver, no sé si me puedes mandar un saludo, Edel, a ver si me deja invitarte. No me deja. Pero bueno, puedes escribir y lo podemos leer. Bueno, entonces, las cosas más profundas de la palabra de Dios no están a simple vista, porque necesitas tener primero, abrir tu mente, tu corazón, para entender a Dios. Romper todos los esquemas que te han enseñado. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Entonces, si yo te quiero enseñar algo, incluso yo tengo errores. Entonces, yo te puedo explicar, te puedo pasar parte de sabiduría, pero yo no soy la fuente de la sabiduría. Yo solamente puedo ser una guía, una inspiración, pero hay una fuente que tenemos una, de hecho, si yo les preguntara a todos ustedes que están viendo el video, qué percepción tienen de lo que estoy diciendo, cada uno me iba a escribir algo totalmente una relación con Dios. No el montón de soldaditos haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Eso no es tener una relación con Dios, hasta que tú la vivas. Entonces, Jesús rompe esquemas. Es así, pero realmente es asado. Cuando Jesús abre las escrituras y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y esta palabra se ha cumplido, y lo dijo el profeta Elías, entonces todos asombraban de dónde venía toda esa sabiduría. O cuando le preguntan que por qué él sanaba en sábados, si eso iba contra la ley. Entonces Jesús llega y dice, no estoy corrompiendo la ley, simplemente hay un mandamiento que ustedes no han entendido. El amor es lo primero. O sea, no podemos dejar de hacer el bien el día sábado. No es lo mismo ponerte a trapear, barrer, lavar tu carro, por así decirlo, en sábado o domingo, y aparte eres libre de hacerlo cuando quieras, sino que de preferencia ten un día de descanso. Pero si viene alguien en una necesidad, tienes que ayudarlo, sin importar el día que sea. Eso a ellos no les entraba. No les entraba, no podían creerlo, ellos eran cuadrados, como hoy en día, que tú les dices a mucha gente, oye, no tengas miedo. Esto es tal cosa es así, tal cosa es asado. Ten fe. Y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque está cegada, porque tienen miedo. El miedo es el peor
el peor enemigo del hombre. Bueno, entonces Jesús, pasa, ya se saben ustedes la historia de Jesús, todo lo que él dice, alimenta a miles de personas, lava leprosos, limpia, y cada vez que él dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados, recibe la vista, etcétera, etcétera, los maestros de la ley que lo odiaban, lo envidiaban, porque ellos no tenían esa unción, querían ponerle la trampa y le dijeron, ¿por qué haces eso? ¿Tú quién eres para perdonar pecados? Entonces Jesús conocía sus corazones y sus pensamientos y les dijo, si ustedes me contestan tal cosa, yo les voy a contestar lo que ustedes me están preguntando. Y como ellos sabían que también era una forma de defensa de Jesús, dijeron, si decimos esto, decimos lo otro, él va a ganar. Y dijeron que no sabían, entonces Jesús les dijo, tampoco yo les voy a decir. Hay una parte muy importante encerrada aquí entre el perdón de los pecados y ser sano. En hebreo, la palabra salvar también significa sano, sanidad. O sea, Dios cuando viene no solamente te limpia o te sana del cuerpo, te sana del alma. De hecho, te sana el alma primero, porque si no, no puedes sanar tu cuerpo. No puedes estar enfermo y muy bien de la cabeza, o no puedes estar muy bien del cuerpo y mal de la cabeza. Entonces, Jorge, ay, gracias. Entonces, Dios viene y cuando Él entra, cuando Él te toca, tú recibes una sanidad completa. El tema que estamos hablando es orar o rezar. Meditamos. Ustedes saben que la meditación, el diablo es tan desgraciado, tan maldito, que ha engañado a muchos haciendo sentir que la meditación es otra religión. Estamos igual que los fariseos, porque estamos cuadrados. Si nuestros padres o nuestros sacerdotes o quien sea nos han enseñado una cosa, se sigue copiando. No hay libertad de pensamiento. Podemos pensar que somos libres en pensamiento. No somos libres en pensamiento, no somos libres en religión. Por eso Dios no hizo religiones. Dios lo que hizo fue una relación. Por eso es importante que conozcamos y que recibamos el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Bueno, Jesús sanó leprosos, sanó a la gente, sacó demonios. Qué difícil es este tema para la gente tradicional. Ay, Dios mío, me estoy muriendo de calor. Es súper difícil, porque la gente no quiere entender que todo lo que tiene que ver con el área emocional tiene que ver con una... le decimos espíritus, pero son como fuerzas del mal, son fuerzas que toman esa personalidad, son fuerzas que toman esa forma de ser. Entonces, el espíritu, por ejemplo, de la diabetes, dices, ¿es una enfermedad? Sí, pero es un espíritu. Si Jesús estuviera ahorita con nosotros y le dijeras, Señor, sálvame, Dios te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque no es que sea tonto, no es que no sepa, es que es una pregunta necesaria donde Él entra contigo en una comunicación y quiere que tú lo digas con tu boca. Yo quiero ser salvo. Es un principio espiritual de la sanidad. Entonces Él te diría, sales fuera, espíritu de diabetes, y vete y eres libre, levántate y eres libre. Es que eso tiene que ir, va de la mano. El homosexualismo es un espíritu. Es un espíritu y es uno de los peores espíritus atormentadores de las almas. Quien empieza a sentir atracción sobre otra persona del mismo sexo tiene un dolor inmenso con su personalidad, con su familia, se siente raro, se siente extraterrestre, que no encaja, se hace miles de preguntas. El espíritu de homosexualismo es uno de los peores espíritus de tormento que nace en personas donde hubo un hombre muy mujeriego.
Y hay espíritus y hay jerarquías de espíritus. Entonces, si tú tuviste un abuelo muy mujeriego, pues no sé si han visto que hay hombres que son muy mujeriegos y les nacen hijos homosexuales. Pero ¿cómo? Si están mal. Ahí tienen a Vicente Fernández, con perdón por el ejemplo. Entonces, hay miles de historias, hay miles de casos. ¿Se cura? Sí. Además, nuestro cuerpo está íntimamente relacionado, cada célula de nuestro ser, con nuestro estado anímico. Está comprobado desde hace muchos años que el cromosoma, bueno, ustedes saben, eres hombre, eres mujer, la diferencia es que el hombre tiene el cromosoma Y. Entonces, las mujeres no tenemos cromosoma X. Pero cuando el espíritu de homosexualismo empieza a entrar a una persona y empieza a tomar hormonas, el ADN es el ADN, o sea, no te va a cambiar el ADN. Pero la sustancia que segrega todas las hormonas y todo eso, si no supieran, cuando te están analizando químicamente si eres hombre o mujer, dicen que los exámenes de tu química salen que eres, en el caso de las mujeres, pues que fueras como que fueras un hombre, o en el caso de los hombres como que fueras una mujer. Eso es muy importante porque la ciencia ha descubierto esto. El hombre que es homosexual nació hombre. Pero ¿qué pasa? Es un espíritu de engaño. Hay otro espíritu terrible en los matrimonios que se llama íncubo y súcubo. ¿Cuál es ese espíritu? Es un espíritu que se cambia, se cambia a hombre o se cambia a mujer. Y ese espíritu entra en el hombre o en la mujer. En la mujer tiene un rechazo gigante por su marido. Aunque se haya casado enamorada, de pronto un día no quieren, vaya, lo peor que le puede pasar es tener intimidad con él, así es que se niega íntimamente a esa persona, a su esposo, pero lo quiere, y no importa lo bueno que sea el esposo, ella no lo soporta, y está soñando de qué manera ella librarse de ese marido, y hace todo para librarse, y si el marido la quiere y la ama, como es un espíritu también de tormento, los espíritus hacen que no se separen para que para que uno de ellos siga odiando. O cuando ya ella entiende que ella fue mal, que estuvo mal, que sí lo quiere, el espíritu íncubo se va con el marido y ahora es él el que no la quiere, ahora es él el que la rechaza, ahora es él el que no la soporta y ahí por lo regular el hombre es más activo en esa situación, así es que se empieza a ponerle los cuernos y hace una ruptura total. Y la gente, y aparte el espíritu íncubo y súcubo hace que no puedas tener hijos. Entonces, ¿de dónde salen esos espíritus? Cuando Jesús dijo que no tuviera sexo como gallinas, como animales, no es porque Dios se ha espantado del sexo, es porque somos tripartitas, tenemos espíritu. Y cuando te unes en un solo ser, también te unes espiritualmente. Y espiritualmente tienes muchas cosas de tu vida, de tus antepasados. Y si tú no has recibido a Cristo, bueno, puedes haber recibido a Cristo y tener demonios. ¿Cómo? Sí. Hasta que alguien ora por ti y reprende sus espíritus, tú eres libre. En los hombres, otro espíritu que ataca mucho es la masturbación, por ejemplo, y la pornografía. Es una ilusión de tener a una persona que no tiene nada que ver contigo, que ni siquiera te conoce, que ni te pela ni te va a pelar nunca, y ahí estás tú viendo a esa persona todo el tiempo, y es un espíritu de engaño que está en tu mente, que estás fantaseando, y entonces por lo regular los hombres que tienen muchas fantasías sexuales no tienen ninguna relación con ninguna mujer porque siente que, o sea, imagínense, es como los juegos virtuales. Está comprobadísimo que si tú tienes una visión de que estás en X lugar muy bonito, pues empiezas a sentirte tranquilo. Si estás en una guerra, todos, vean a los niños que están como locos jugando, con una adrenalina todo lo que da. Pues la pornografía también es lo mismo. Suponer que estás teniendo relaciones con alguien y te provocas un orgasmo es un engaño. Entonces, esos espíritus dan pie a tener otros espíritus, como la lujuria, la pederastía, el homosexualismo también atrae el homosexualismo, el lesbianismo, lo que declaras con tu boca. Nunca más voy a volver a amar. Pues no vas a volver a amar. Todas estas cosas me encanta cuando Jesús dice, yo he venido a poner en contra a la padre con el hijo, a la madre con la hija,
o sea, y te dices al esposo contra la esposa, y entonces si tú no conoces la profundidad de la palabra, si tú no entiendes y conoces a Dios, no entiendes por qué dijo eso Jesús. Y en aquel tiempo menos, o sea, estaba blasfemando. En la Biblia dice que tienes que respetar, por ejemplo, antes, fíjense cómo se componía la sociedad, está pues no sé, a mí se me hace muy increíble, hay cosas así medias raras, pero si a ti te gustaba una persona, te querías casar con ella, es más, ni pensar todavía en casarte, querías que fuera tu novia, tenías que presentársela a tu familia, y tu familia tenía que ser invitada a todas. Allá pues, tenían 5 hermanos, 10, 12 hermanos, tenían que estar presentes todos los hermanos, el papá, la mamá, y ya llegaba la mujer, la chica, con sus papás, no podía llegar solita y su alma, no, había una formalidad, y también sus hermanos. Entonces, una reunión para que se conocieran dos personas que estaban pensando en tener una relación, era muy seria. Y si a uno de los hermanos, pobrecitos de los que tenían 12 hermanos, 15 o más de 2, porque si a un hermano no le gustaba la muchacha, no se podía casar con ella. ¿Por qué? Porque si él moría, el varón moría, ahí viene la palabra redimir. Era obligación del hermano casarse con la viuda. Imagínense con el cuñado casarte. Bueno, a mí no me gustaría. Entonces, también ella, bueno, a las mujeres no les importaba qué opinabas tú, era entre hombres. Pero pues la novia, imagínate, la novia no puede decir, pues sabes que no me gusta, o la hermana, algún hermano de la novia no puede decir, pues no me gusta tampoco tu novio, o la hermana, tercera, cuarta hermana o cuarto hermano del otro, porque pues no se tomaba en cuenta, solamente el hombre. Los judíos, los israelitas, no tienen sexo así como cualquier otra raza humana, al menos los tradicionales. ¿Por qué? Porque el semen no puede ser expulsado nada más porque sí. Porque el semen es vida. Es como si aventaras dinero para ellos, es como si aventaras oro a lo güey. No puedes hacer eso. Pero estaba escrito. Entonces, Jesús cuando dice, no, pues yo he venido para que los esposos y el padre e hijo estén en contra, o sea, ¿de qué me estás hablando? Si llevamos años casándonos así, o imagínense los que no se casaron con la mujer amada porque uno de los hermanos no quiso y entonces luego se desquitó y cuando el otro se quiso casar dijo, no, pues a mí tampoco me gusta. Imagínense cómo vivían allá, que tu felicidad dependiera de otros. Jesús vino a quitar eso. No vas a depender de nadie, vas a depender solamente de Dios. No va a haber intermediarios entre tu felicidad y mi felicidad, porque eso creaba problemas. Imagínate la desquitanza y la venganza de que, no, yo no estoy con la mujer que amo, tú tampoco. Entonces, Jesús vino a decir eso, ¿por qué? Porque te estaba diciendo, ya vas a ser libre, vas a hacer lo que tú te conviene, lo que a ti te parezca. Si no le parece a tu hermano, tu hermana, a tus papás, pero a lo mejor precisamente la mujer de tu vida no le va a caer bien a tus papás. O a lo mejor a tus papás sí, pero ¿qué tal a un hermano? Porque los papás de alguna manera sí tienen como un sexto sentido y dicen, no, hijo o hija, no te conviene, y no se equivocan. Pero los hermanos, hay de todo en este mundo. No, yo no sabría qué hacer si mi vida dependiera de mis hermanas, Dios mío. No se me ocurre. Entonces, cuando Jesús habla y rompe esquemas muy profundos, cuando tú lees y entiendes más el Antiguo Testamento, entiendes muy bien cuando esos se enfurecían, porque decían, aparte, Dios habla al corazón. Tú puedes estar discerniendo lo que yo te estoy diciendo. Y yo te aseguro que algunos van a decir, está media loca. Pero en el fondo de su corazón saben que estoy diciendo la verdad.
porque hay una parte que te lo dice. ¿Por qué? Porque quien es del mismo espíritu reconoce a otro espíritu igual. Porque como dijo Jesús, mis hijos oyen mi voz y me reconocen. O dijo también, porque mis ovejas oyen mi voz, yo soy el buen pastor. Entonces, imagínense en la mente de esas personas del Antiguo Testamento queriendo vivir de una manera en libertad y sufriendo porque había algo que no terminaba de encajar. Sí funcionaba cuando la gente era recta, cuando la gente se portaba bien, si dijera, saben que pues yo la amo y pues no sé si voy a morir y mi hermano va a ser el que se quede con ella, pero pues si no la quiere, pues que dénsela al otro hermano, tenemos un montón, a ver, ¿ustedes les gusta mi novia? Pues sí nos gusta y a uno no, pues órale. O sea, pero si no se ponían de acuerdo, no se podían casar. Entonces, antes dicen que el amor sí se encontraba. O sea, decían, veían a la mujer y decían, la mujer al hombre y decía, sí lo amo. El problema eran las terceras personas. Hoy en día ya no tenemos ese problema. Pero hoy como que el amor anda escaso. Bueno, entonces Jesús muere por nosotros en esa cruz, resucita. Pero cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios, que el velo del lugar santísimo se rompió. Por eso les conté la historia antes del templo, del lugar santísimo, del sacerdote que había que jalarlo con un cordón si es que se había muerto. ¿Por qué? Porque Jesús rompió eso. Solo Jesús pudo romper eso. Entonces Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe nadie, ni María, ni la Iglesia Católica, ni el Papa, ni la luz del mundo, ni los mormones, ni los que se te ocurran. Nadie pudo hacer eso, solamente Jesús. Entonces Jesús establece algo y dice que hables con Dios. Cuando los discípulos de él le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, porque lo veían que oraba y que el hombre estaba fascinado. Yo creo que a ellos no les gustaba mucho orar. Y le preguntan, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuándo le preguntaron eso? Pues después de haberlo visto que se iba a orar y veían a los ángeles que se le aparecían a Jesús. Y ellos decían, ¿quién será? ¿Será Elías? ¿Quién será ¿Quiénes son esos seres que están con él? Imagínense tú que veas a alguien, que veas dos siluetas de luz. O sea, ha de haber sido espectacular eso. Entonces, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes de la ley? Ellos se paraban a ayunar porque pues eso está desde el Antiguo Testamento, ayunar, orar, etc. Pero Jesús les dice es que ustedes se paran en las esquinas para que la gente los vea, que están en ayuno, que están mortificados. Ya recibieron su recompensa, que es la admiración de los hombres. Pero olvídense de mi recompensa, porque no están haciendo las cosas por un sentido de bien, sino por ególatras, por ser ustedes adorados, por ser ustedes alabados y admirados. Entonces, los sacerdotes hacían eso. También dice, ustedes van a la casa de las viudas y se comen toda su comida. Imagínense qué serio está eso, ¿no? Yo no, esa parte todavía no la tengo muy clara. Pero dices, ¿cómo es posible que robaran la comida a las mujeres viudas? Buenas tardes, Janita. Entonces, cuando Jesús establece la libertad, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la puerta, automáticamente, y dice, os conviene que yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo. Saludos, Eric. Nos conviene que Dios, Jesucristo, haya resucitado, nos convino mucho. Nuestra vida no es ni la 10ª parte de miserable que fue antes del Antiguo Testamento. No depende de un sacerdote si se porta bien o si se porta mal para hablar con Dios. No depende del holocausto, de una oveja. Jesús se sacrificó, su sangre tiene poder, su sangre tiene esa capacidad de restaurar, de renovar,
de hacerte nueva persona. Aplicas la sangre de Cristo, es un arma que Jesús nos dejó. Cuando se dijo en el Antiguo Testamento, por sus llagas fuimos sanados, y está puesto en presente, como si ya hubiera sucedido, porque así es. Entonces, oramos ahora. Jesús dijo, ustedes dicen palabras repetitivas, las dicen en voz alta para que todo el mundo los oiga. Qué espirituales. Pero la repetición no es del agrado de Dios, ni tampoco estar exhibido. Entonces, cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, es casi que decirle, ¿cómo hacemos para que también se nos aparezcan esos ángeles? Para que Dios nos haga caso en todo lo que pedimos. Bueno, ahí te va. Después de todo esto que ya te dije, es importante determinar de dónde nació el rezar. No tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Te lo tengo que decir. Pero hay una repetición que sí es positiva y que incluso se usa para meditar. En la meditación se ocupan frases muy cortas para meditar en ellas. Es muy diferente. Dios a mí me ha dado prédicas enormes con solamente un versículo. Porque así es la palabra, está viva. Pero no tiene nada que ver. Y me voy a atrever a decir algo que si eres católico de verdad no te lo tomes a pecho, solamente es la verdad. Volvemos a lo mismo, no somos esclavos de los hombres, por lo tanto no te vuelvas a ser esclavo de los hombres porque eres un hombre libre. Dios ya nos hizo libres, ya no dependes de nadie para que venga y rece por ti, ore por ti, para que interceda por ti, por Dios. No necesitas. Tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes la libertad de hacerlo a la hora que puedas, que quieras, todo el tiempo. Cuando se reza, por ejemplo, Jesús dijo, enciérrate en tu casa, en tu alcoba, dirígete al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo recibirán. También dijo, cuando 2 o más se reúnen en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para potencializar la oración, la petición de la oración. Porque dice la palabra, 1 cuando ora va por 1000, pero cuando oran 2 va por 10,000. Se multiplicó. No se hicieron poquito, se hizo mucho, a la 10ª potencia. Entonces, cuando Jesús dice eso, también nos dice como el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Estas palabras, si tú las analizas y las estudias, vas a encontrar una sabiduría enorme. Y yo ya lo hice hace muchos años, era un ejercicio de un seminario sobre el Padre Nuestro, y curiosamente nunca, jamás te cansas ni te aburres desglosando el Padre Nuestro, porque siempre hay cosas nuevas, y lo que antes entendías de una manera, ahora lo entiendes de otra manera. Pero, por ejemplo, quienes rezan, porque rezar no es orar, quienes rezan el Ave María, y lo digo en el amor de Cristo, y escuchen atentamente lo que voy a decir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hasta ahí, el Ave María está hablando de las palabras del ángel a María. Y se dice que nace de la necesidad de darle alabanza y honra a Dios por darnos a Jesús. Ahí estamos bien. Nunca nos cansaremos de darle gracias a Dios Padre por habernos dado a Jesús, pero no a María. El enfoque del Ave María es alabar a María,
porque gracias a ella nació un Salvador. No fue gracias a ella. O sea, si ella había dicho no, Dios se busca otra. Fue gracias a Dios Padre. Y gracias al Espíritu Santo. Y gracias a Jesús que quiso venir a padecer con nosotros horrible. Pero no es gracias a María. Ella fue un instrumento como lo somos tú, como lo somos yo, y no debe ser adorada. Pero bueno, están declarando las palabras del ángel. Está bien. Pero lo que sigue: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María está muerta. María no tiene el atributo de ser omnipotente, omnipresente ni omnisciente. Entonces, imagínate, tú repites primero la palabra del Señor y dices: Dios te salve María, llena eres de gracia, llena es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y entonces el fruto de tu vientre Jesús. Que además se hace tan repetitivo que ya no estás pensando en lo que estás diciendo. Ya te lo aprendiste, ya está masticadísimo. Y después de eso, después de que tú repites esas palabras, ruega por nosotros, o sea, le estás pidiendo a alguien que no es Dios. Tú le puedes, o sea, estás rogándole a alguien, le estás dando el atributo de ser diosa. Y ella no es una diosa. Ella es una mujer preciosa, hermosa, que quiso ser la madre de Dios, que fue discípula, que le enseñó a Jesús, que lo crió, que lo educó, que estuvo con él, lo que quieras. Pero ella no es diosa. A ella no le puedes pedir nada. ¿Por qué tantos milagros si haces rosarios? ¿Por qué tantos milagros si vas a la villa? O vas a ver a la Virgen del Cofre y a la Virgen de no sé qué tantos hay. Por la fe. Porque el que tiene fe, el que cree en su corazón con todas sus ganas, su fuerza, entonces ahí, en ese momento, el milagro se hace. Jesús lo dijo cuando maldijo a la hoguera. Le dijeron: Señor, o sea, maldijiste a la hoguera y ya se secó porque no daba frutos. Una excelente y gran lección de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo: muérete si no das, sécate si no das fruto. Nos está demostrando que hasta declarar y creer en algo malo se cumple. Porque Él pudo decirle a la planta: plantita hermosa, por favor crece y da higos. Y yo estoy segura que los higos brotan, pero brotan así, vaya, como locos. Pero ya había enseñado que por la palabra de Dios había sanidad. Ya había enseñado por su palabra que Él declaraba algo positivo y se cumplía. Pero no había un ejemplo del mal. Tienes que tener cuidado con lo que declaras con tu boca. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. Pero esta iglesia, que yo no es que la odie, es que tengo que decir la verdad. A mí Dios me va a decir: ¿por qué no compartiste esto? Mira nada más. Yo no puedo ser cómplice de estas personas. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú le hables a Él. No necesitas intermediarios. No necesitas a nadie más que a Dios, a Jesús. ¿Oramos o rezamos? ¿Tú con qué te quedas? Me gustaría que escriban los que están aquí. Gracias a Dios están aquí varias personas. Les saludo, me da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos. Dime tú, ¿qué es lo más importante? ¿Orar o rezar? Hay oraciones, yo he hecho antes muchas oraciones que te enseñan a rezar, a orar. O sea, hay oraciones que te enseñan mucho, pero las ocupas solamente un ratito, en lo que tú te arrancas y aprendes, que deben de ser tus palabras. Lo único que hay que seguir en una oración es lo que Jesús estableció en el Padre Nuestro. Ese sí lo tienes que aplicar al 100%. ¿Cómo qué? Primero te diriges al Padre. Segundo, le das la gloria y la honra al Padre. Santificado sea tu nombre. A quien adoras y alabas y bendices y glorificas es a Dios Padre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Claro, oramos, amiga. Esta parte del Padre Nuestro es
tan increíble. ¿Sabes qué es el reino de los cielos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No habla del cielo. Venga a nosotros tu reino. Esto va de la mano con la oración y con el orar y con la petición, con la forma correcta de orar a Dios. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué no dijo que seamos como en el cielo? Bueno, sí dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿por qué nos dice del cielo si nosotros estamos en la tierra? Porque ahí te va. Jesús cuando dijo, yo lo he predicado mucho, lo he enseñado muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el reino de los cielos? Es distinto. El reino de los cielos, ¿en dónde está? ¿Sabes que Jesús fue condenado por decir que el reino de los cielos está aquí? El reino de los cielos está en mí y está dentro de ti. Por eso murió Jesús. Porque Él es el rey de ese reino. Pero el reino, ¿dónde estaba? Cuando le dice Herodes, ¿y dónde está tu reino? Y le dijo, aquí, entre vosotros. Y el otro se privaba. ¿Cómo? Porque él no veía el mundo espiritual. Así pasa hoy en día todavía. El mundo espiritual te está diciendo Jesús, el reino de vosotros, el reino de los cielos está aquí, está entre nosotros, dentro de nosotros. Es el poder que tenemos. Nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo. No se necesitan iglesias. Qué bueno que existan los templos, pero ese no es el templo. Ahora en la pandemia, ahorita en este encierro te puedes dar cuenta que no voy a decir pandemia porque eso no existe. Es un invento, pero en este encierro, dime cuál iglesia, cuál templo, cuál sacerdote para confesarte. Es en tu intimidad, en tu casa, en tu alcoba, con Dios. Entonces, la intimidad con Dios está aquí, está dentro de ti, está en tu mente, en tus pensamientos, en lo que tú eres, en lo que tú quieres. Cuando Jesús dijo, es más fácil que entre un camello, imagínense el tamaño de un camello, más grande que un caballo, que un camello entre por el aro de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Y de ahí la Iglesia Católica se agarra a decir prácticamente que si eres rico, no eres humilde. Pero ellos son como los fariseos. ¿Practican la humildad? No. Tienen más dinero que todas las personas del mundo, más que los reyes. Son adorados. Jesús dijo eso porque hablaba de ti. Dentro de ti hay un reino. Es como decir, Amer Mendoza, Amer Mendoza, no me sale lo que dices más que lo último que me acabas de poner. No sé a qué te refieres. Si me quieres volver a escribir, porque no me sale. Bueno, el reino de los cielos consiste en lo que tú tienes adentro. Y luego, ¿qué otra parte dice? ¿Qué otra parte en la Biblia habla del reino de los cielos? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No es que me guste la metafísica o la practique porque se me ocurrió. Ni siquiera sabía que existía antes. Dios me llevó a entender esa parte. Tenemos que ser somos mentales, físicos y espirituales. Yo no puedo estar siendo espiritual todo el tiempo y mi físico mal y mi mentalidad enferma. Tiene que haber una armonía. Cuando tú logras esa armonía o empiezas a lograr esa armonía, inmediatamente te lleva a pensar en cuidarte tú físicamente, tú mentalmente y tú espiritualmente. Si tú no tienes esa armonía, no tienes fuerza, no tienes autoridad. Incluso la glotonería. Bueno, volvemos. En el reino de los cielos, cuando dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, Él está hablando de Él.
porque Él también lo tiene adentro. ¿Qué quiere decir esto? Si tú comienzas a meditar, porque los judíos meditan, y meditan, ¿qué meditan? La palabra de Dios. ¿Y qué más meditan? Cosas que dejaron escritos los antepasados. Sabiduría escondida, es parecido a lo que ahorita estamos haciendo, pero en un grado de profundidad muy elevado. El origen del origen del origen del origen, y se van hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, para que tú aprendas. Solamente tú puedes decir lo que tú sientes. Yo puedo sentir muchas cosas por Dios, pero yo no puedo sentir lo mismo que siente Celia, no puedo sentir lo mismo que siente Rafael o Diana. ¿Quién más está aquí? Eric, Jorge, Edel, Maya Filobello. Yo no puedo sentir a Dios como lo sienten ustedes, ni ustedes pueden sentir a Dios como yo lo siento, pero somos el mismo cuerpo, pero amamos al mismo ser. Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo es que somos tan diferentes? ¿Cómo es que somos tan iguales? El único que nos ha capacitado para eso es Dios. Y la única manera de hacerlo es por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a establecer una relación más fuerte con Dios? Hablando con Él. Meditando en Él, meditando en su palabra. Es la única manera que existe de crecer, de interceder. Jesús dijo, por ejemplo, ayer hablé de Jonás. Jonás es mandado a Nínive. Nínive tenía 120,000 habitantes. Y dice la palabra que no había un solo hombre que se pusiera en medio de ellos y Dios. Pero eran muchas almas. Había que salvarlas. Lo único que hizo Jonás, ya cuando se decidió, fue gritar, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque si no Dios va a destruir la ciudad en 40 días. Y todos los que oían su voz, porque ya Dios había preparado sus corazones, Él no tenía que hacer nada. Es lo que yo estoy haciendo. Yo solamente transmito el mensaje, que salga de esto, yo no sé. Solo Dios lo sabe, solo ustedes lo saben, pero es el Espíritu Santo el que está hablando, no es Ivonne. Entonces, cuando se decide Jonás a obedecer a Dios, y solamente decía eso, no decía grandes discursos, tocó el corazón de toda la ciudad, y esto llegó a los oídos del rey, y el rey dijo, ¿saben qué? Dios nos puede restituir, porque ¿de dónde viene ese hombre? No, pues es israelita. Chin, es el Dios de los judíos, el que ama a su pueblo y el que sacó a este pueblo de Egipto. O sea, no, este sí nos va a matar. Eso dijo el rey. Vamos a hacer ayuno, vamos a meternos en ¿cómo le llamaban ellos? Vamos a meter en unos costales, en aflicción, costales que picaban horrible. No comieron, no tomaron agua, hicieron ayuno esperando que Dios tuviera misericordia de Nínive. Y dice la palabra que Dios los miró y dijo, este pueblo se ha arrepentido de sus pecados y está volviendo su corazón a mí. Otra enseñanza, Nínive no era de Israel. O sea, era una ciudad, pero no era el pueblo de Dios. Entonces, ahí estaba desde antes la enseñanza de que Dios es para todos, no es solamente para los judíos, pero ellos no lo vieron. Ellos lo leen en sus escrituras y no se dan cuenta porque siguen pensando que nada más es para ellos. El reino de Dios está dentro de nosotros. Cuando nosotros deseamos algo, cuando nosotros hacemos el bien, todo lo que hay dentro de nosotros, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido, es cuando tú crees, es cuando tú, se han escuchado por ejemplo, a Deepak Chopra, que yo lo escucho, en meditación. El hombre tiene mucha sabiduría y la música, y es un poco de lo mismo, en diferente forma. Pero ¿a qué voy? Que también te ayuda a descubrir el potencial que tú tienes adentro. Miren, no es que exagere, creo que no voy a exagerar,
pero en el cielo vamos a encontrarnos de todo. En esta situación de conflicto universal, bueno, no universal, mundial que tenemos, ¿en qué nos dividieron? ¿En algo nos dividieron? No, hombre, parejito, todos en casa, todos parejitos, ni en religiones ni en nada, parejo. Dios es igual, Dios dice que sale el sol para todos, llueve para todos, hay comida para todos. Al que menos le gusta dividir y clasificar es a Dios. Él no tiene nietos siquiera, ni bisnietos, él tiene hijos. Él siempre quiere una relación directa, no desaproveches ese regalo que tuvimos que pasar los seres humanos, una evolución de miles de años para tener a Jesús y poder tener un trato directo con Dios, un trato directo con Él. Es increíble el regalo de la oración, el poder de la oración, porque si tú lo crees, miren, tiene dos etapas la oración, tu petición. Aparte hay muchos tipos de oraciones, pero voy a decir algo más general, si no me voy a seguir extendiendo. Es muy importante tu mente. ¿Cuál es tu petición de oración? A ver, si quieren ustedes, díganme sus peticiones de oración. La petición de ustedes, ¿cuál sería? La que sea. Supongamos una intercesión. Depende de lo que tú sepas de Dios. Ay, ¿cómo lo explico? Depende a quién se lo pidas también. Es como que tantear si se cumple o no se cumple, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú ahorita viene, no sé, alguien importante que tú conozcas, el presidente de tu país, no sé, o a lo mejor tu artista favorito, o a lo mejor tu deportista favorito, que tiene una capacidad económica muy buena, que además sabes que es filántropo, que te puede ayudar, y que casi tú dices, híjole, si yo me la acercara a Perengano, o tienes la oportunidad, lo tienes enfrente a 2 metros, y le pidiera tal cosa, una foto, o que le pidiera que ayude, no sé, a un niño para una beca, o no sé, algo, ¿me ayudará? Pues no sé, a lo mejor sí. Porque es Perengano la posición de a quien le pides. Y mi petición es real y es sincera. Entonces, imagínate que te acercas, tú le pides y te dice que sí, que con mucho gusto y toman tus datos. Y es más, te dicen que van a visitar al niño personalmente y que le van a ayudar. Te daría mucho gusto. Pero para que tú te decidieras a llegar a esos 2 metros a esa persona, tú tuviste que tener una chispa de fe, de creer que esa persona iba a cumplir algo que tú estabas necesitando. Ahora imagínate Dios, el creador de todas las cosas, el que no duerme jamás. Tú no duermas 2 días, 3 días, vas a ver cómo está tu cuerpo, no aguantas, te mueres. Pero imagínense, Él no duerme, somos 7 billones de seres humanos, 7 billones de personas, podemos hablar con Él. Él está atento a lo que nos pasa. Yo veo la naturaleza, los pájaros, los árboles, cómo crecen, cómo aquí donde estoy, hace un mes todo estaba en palitos, ahorita está todo verde. ¿Cómo? ¿Quién lo hace? Dios. A mí me gusta llamarle Pa, que es mi papá. O sea, yo estoy muy orgullosa de tener un papá tan fregón. Yo lo amo, yo lo quiero. También le digo que es mi Shaddai. Dios es mi Shaddai. Shaddai significa Dios. Para Dios nada es imposible. Así le dijo el ángel a María. Porque para Dios, ¿cómo puede ser que yo sea virgen y tenga un hijo? María, es que para Dios no hay nada imposible. Dios es Shaddai. Entonces, si tú vas a orar, tienes que ponerte en ese plan de saber que vas a hablarle a la persona más importante, no del mundo, no de tu ciudad, no al futbolista más fregón,
Vas a hablar con el que inventó los deportes, todos los deportes, el que creó cada parte de tu célula, el que creó a todos los hombres de la tierra, el que crea el universo, el que sostiene la tierra, el sol, los planetas, el universo. A ese te vas a dirigir y a ese te le vas a hincar y a ese le vas a decir, Padre, porque él dijo que es tu Padre. Tú no tienes un padre cualquiera. Y a mí lo que me da mucho coraje es que haya gente que le tenga más temor al diablo que a Dios. Miren, a mí me da miedo lo que Dios diga. Hace poco Él me habló y no me habló suavecito, me habló firme y fuerte. Dije, ay, a mí me vale un cacahuate reverendo y 3 pedazos de piedra lo que la gente opine de mí. Me vale. No me importa. No me importa que me critiquen si yo digo la verdad. Me vale. A mí lo que me preocupa es que mi padre se enoje conmigo. A mí lo que me preocupa es que si Dios me dice, haz tal cosa y boom, yo no lo obedezca. Eso sí me da miedo. Ahí sí no juego a nada. Dios aplasta así a Satanás. Ahora imagínense ustedes, tú su hijo, el otro, el Satanás, también es su hijo. Pero tú eres el consen, tú no eres el Satanás tan malvado. Si Satanás, óyeme bien lo que te voy a decir porque está chistoso, pero es verdad. Si el Satanás se le presenta todos los días a Dios y le dice hasta lo que hace, le pasa el reporte y hasta le pide permiso para hacer algo y Dios le dice que ok. ¿Cómo dices eso? Sí, cuando Job, por ejemplo, le dijo, es como no te va a amar el Job si lo tienes bien bendecido. Hay un cerco de sangre alrededor de él porque él mataba ovejas todos los días y cercaba en el nombre no de Jesús, de Jehová. Y pedía que la sangre de los corderos, que en ese tiempo ni siquiera se decía de Jesús, pues no existía, cubriera, porque era parte de la ley, que la sangre cubría y protegía. Entonces él le dijo, pero dame permiso de tocarlo y verás si no va a decir de todo contra ti. Ahorita el diablo le pidió permiso a Dios de estar aquí, de tenernos hacia nosotros. No, hombre, mira, tú los has... El diablo nunca va a tentar a Dios, o sea, Dios no es como nosotros. Ya, vamos a dejarlos encerraditos en la casa, vas a ver cómo no blasfeman en tu nombre. Vas a ver cómo no empiezan a decir tontera y media. Dios le dio permiso. Volvemos a lo mismo. ¿A quién te estás dirigiendo? A Dios, al Padre Todopoderoso, al que creó todo. Entonces, cuando tú te acercas dice la palabra, si te acercas a Dios, crea que le hay. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar un galardón. Dice que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le creen. Entonces, tú acércate a Dios Padre, háblale como tú quieras, pero ten esa confianza de que lo que tú pides es escuchado y de que lo que tú pides te será dado y lo vas a tener. Yo te lo puedo decir. Tú estás hablando escuchando a una mujer que hace más o menos a los 28 años me dio cáncer y estuve a punto de morir y Dios me sanó. Por eso le entregué mi vida, por eso Él es dueño de cada minuto que yo vivo ahora. Por eso si Él me dice, vete para acá, vete para allá, haz esto, brinca, salta, yo estoy viviendo por su misericordia. Yo no quería que mis hijos fueran huérfanos. Entonces yo creo en lo que te digo, porque yo ya lo viví. Y yo le pedí que mis hijos no quedaran huérfanos. Y que si Él me concedía eso, yo lo iba a servir todos los días de mi vida. Y lo he hecho. Y lo seguiré haciendo. Porque sé que Él está conmigo. Y porque ahora no sé vivir sin Él. No sé hacer otra cosa sin Él. Me dicen, oye, pero ¿no te sientes sola? No, nunca. Me siento feliz. Yo no estoy triste. Hay un gozo dentro de mí, hay algo. La Biblia dice, ama la paz, ama la justicia,
y tendrás juventud. Dios, ya les he hablado que Dios me ha regalado juventud. Yo no sé qué bueno, bendito Dios, pero yo ni siquiera se lo pedí, Él me lo dio. Entonces, tienes que amar y conocer a ese Dios grandioso. Y tienes que hablar con Él, tienes que pedirle a Él. No hay nadie, no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesús. Jesús rompió todo, hizo todo. Jesús dijo, yo voy, Señor, yo voy, Padre, yo los voy a salvar. Por el pecado del hombre por el pecado de un hombre entró el pecado en el mundo, pero por la redención de uno vino la redención de todos. Tú tienes el derecho de reclamar tu herencia. ¿Cuál es? El reino de los cielos. El reino de los cielos está dentro de ti. Es como lo que usan en metafísica, como la ley de la atracción. Y la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Y los metafísicos te dicen que la ley de la atracción te conviertes en lo que tú estás pensando. Entonces, ¿en qué piensas? Y hay pruebas como la de Job, que Dios te va a tener enfermo y en aflicción, pero vendrá un fruto muy grande. No podemos entender la voluntad de Dios. Miren, tampoco Jesús lo dijo, hágase tu voluntad. Nosotros no sabemos a veces qué plan tiene Dios para nosotros. Cuando yo tuve esos problemas tan grandes, que sufrí muchísimo, yo me quería morir. Mucho tiempo quise morirme, porque viví la crueldad más grande que una mujer pueda vivir. Y pensé que nunca sería feliz, pensé que nunca estaría en paz. Yo le decía, Señor, si me preguntaras qué deseo, yo quiero un día de paz. Y lloraba. Y le decía, Señor, si no me ayudas a resolver mi vida, llévame contigo. Yo ya no soporto. Y no me morí. Y Dios me libró después, años después. Sufrí mucho tiempo. Yo decía, parece que te ensañas conmigo. ¿Qué no ves todo lo que me está pasando? ¿Por qué no me salvas? ¿Por qué no me ayudas? Yo llegué a decirle a Dios, Señor, van a pasar aquí 3 cosas. O me haces viuda, o me ayudas a divorciarme, o lo voy a matar. Pero yo no puedo vivir un solo día. No puede pasar otro año más y yo sufrir de esta manera. Y tenía que lidiar con mis padres que no querían que me divorciara, porque jamás había habido un divorcio en la familia. Porque era tu cruz, pinche cruz, cárgala tú. Dios no me puso esa cruz. Y un día yo le dije a Dios, Padre, yo sé que tú no me creaste para sufrir. Yo lo sé en mi corazón. No me importa lo que diga la gente. Pero yo sé que, yo no te imagino a ti diciendo, mire, no, pues esta no se puede divorciar porque hasta que la muerte los separe, puta, me va a separar, me la va a provocar el marido, que intentó matarme tantas veces. Muchas veces. Y que Dios me decía, no va a tocar tu vida, yo se lo voy a impedir. Pero si por eso fuera, ya estaría bien muerta desde que tenía 19 años. Si Dios me ha librado a mí de la muerte tantas veces, no una, más de 100, por eso ya ahora ya no cuento cuántas, fueron demasiadas, en muchos ámbitos, no solamente con mi exmarido, sino en otras áreas, en accidentes, vaya, es como que el diablo no sé qué traía conmigo, pero quería que yo me muriera, pero ni un rasguño me hicieron los accidentes. Un día mi coche giró así, pum, 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 y quedó parado, y a mi coche no le pasó nada. Otro día que era una balacera entre dos camionetas que se estaban balaceando. Ni una bala tocó mi coche. Entonces, yo podría hacer una película de todas las cosas que Dios me ha librado. Yo no soy nada especial, pero hay alguien que no me quiere. Entonces eso a mí me hace tener esa fe para decirte a ti que me estás viendo, para Dios no hay nada imposible. Y lo que Dios dice se cumple. Y la puerta del Hades no puede prevalecer sobre la iglesia de Dios.
Tú no puedes creerle más al miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio. Yo tiene muchos años que no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nadie. Absolutamente a nadie. Solo a Dios. Y he estado con quienes ni se imaginan. He tenido frente de mí a brujos, que Dios me ha dicho, mira, hija mía, ves a ver a Perengano porque en este año me lo llevo. Dile que le quedan pocos días de vida. Imagínense un brujo hechicero malvado. Y que Dios me mande a mí, mujer, además, porque además me da mucha risa que hay muchos hombres que no creen que Dios nos da poder a las mujeres. Tienen esa mente de cajita. No creen que las mujeres tengamos el don de discernir, no creen que las mujeres tengamos el don de consejo, no creen que las mujeres tengamos el don de ciencia, pues Dios me da ciencia. Y todo es para su servicio, siempre. No pueden creerlo. ¿Cómo Dios le da a una mujer? Ay, aparte a mí. Uy, pero si me pongo tapada me critican, si me pongo destapada me critican, pues hago lo que se me da la gana. Y aparte como hace mucho calor, pues yo me he visto como se viste todo el mundo, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque el que está pecando es el de enfrente, no yo. A mí me da mucha risa descubrir y ver la mentalidad de hombres y mujeres cuadradas. Dios no te dio eso. Dios no hizo la belleza para que se esconda. Ahí tienen a las mujeres musulmanas que esconden su cabello para que solamente sus esposos las vean. Son tradiciones que matan. Yo he ido a la playa acá, ay no, Dios mío, estas mujeres tapadas de la cabeza a los pies. O sea, Dios por eso no hizo religiones, porque sabía que los malvados que estuvieran en el poder iban a hacer daño. Y el diablo se ha enseñado con las mujeres. Oremos porque Dios nos abra las mentes y los corazones y quite esta opresión de en medio de nosotros. Y seamos libres, porque después de este rollo, no crean que esto se va a acabar. Esto está comenzando, pero ustedes tienen que estar fuertes. Lo que ellos quieren es verte débil, sin fuerzas, lleno de pánico, de miedo, porque el miedo bloquea. No tengas miedo. En la Biblia aparece esa palabra, esa frase, muchas veces. No me acuerdo ahorita si son 300 veces, algo así. No tengas miedo. No tengas miedo de acercarte a Dios, arrodillarte y pedirle lo que necesitas. En una ocasión, yo he contado cosas así mucho. Gracias, Alejandra Otero. Dios es tan lindo, tan bueno, que yo no tenía dinero, andaba en época de crisis y se me había acabado mi desmaquillante de desmaquillante. Entonces dije, ay Señor, ya no tengo, y agarré el desmaquillante y ahorita sí tengo, ¿dónde está? Ay, estoy toda entumida. ¿Dónde está mi desmaquillante? Se los voy a enseñar para que entiendan lo que les quiero decir, porque definitivamente estoy en el baño. Para que me entiendan a qué me refería yo. Para que veas que Dios tiene cuidado de ti, pero tienes que pedirle. Bueno, miren, ese es mi desmaquillante de Mary Kay. Entonces yo ya no tenía, bueno, sí tenía poquito. Pero si yo lo agito, si se dan cuenta, tiene como, no sé si se ve, como un liquidito, como un aceite. Entonces se ve perfectamente cómo se divide. Y yo la tenía, por decirles, como por aquí. Acá. Estás hablando que tenía como el 20%. Y dije, ay, se me va a acabar. Y ahorita, es que como ya lo moví, ya se está viendo el líquido. Entonces, yo dije, pues chin, ya ahorita no tengo dinero para comprarlo. Y yo solamente dije en voz alta, ay, Señor,
multiplícame, y le dije al aceite, multiplícate aceite porque no tengo más dinero para comprar más. Y entonces, al otro día, amaneció como a la mitad de aquí. Y yo dije, caray, pues miren, tiene dos liquiditos. Entonces dije, ¿será que mi hija le puso agua para vacilarme? Que ya tengo más. Dije, no, pero Karen, ¿cómo podría ser que esta mezcla siga igual? Y al otro día amaneció casi como la ven ahorita. Es una multiplicación. Dios me ha multiplicado gasolina, me ha multiplicado comida, me ha multiplicado cosméticos. Tengo unos cosméticos que me gustan. Si me gustan mucho, yo le digo al Señor que no se me acaben y no se me acaban. Y eso parece una locura, pero eso es el reino de los cielos. Cuando tú buscas la justicia y la verdad y la misericordia, el reino de los cielos está dentro de ti. Entonces basta con que tú lo pidas para que se te dé. Así de fácil. Miren, ni oré, ni hice nada así especial, ni siquiera ayuné y Dios me lo dio. Pero yo te puedo contar y me puedo pasar días y días contándote todo lo que Dios ha hecho por mí. Dice Alejandra, me siento súper deprimida y ya me dieron ganas de limpiar. Voy a empezar y seguir escuchándote. Alejandra, no sé cuál es tu situación de ansiedad, pero eso es una situación de ansiedad que hay que orar por ti por eso, por depresión. Esa es una situación que Dios se puede sanar. Dios se puede sanar mucho, o sea, completamente y cambiar tu vida. Si quieres luego me mandas un mensaje y podemos platicar. Pues sí, ¿qué es lo que necesitas? Tú tienes un padre que va, o sea, no necesitas dinero. Por eso Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque el rico está acostumbrado a que si necesita algo, tiene el dinero, va y lo compra. Pero si tú no tienes el dinero, ¿cómo lo compras? ¿Cómo le haces para comprar si no tienes dinero y este mundo se mueve con dinero? Pues con Dios. Y realmente a eso venimos. Nosotros somos extraterrestres en la Tierra. Nosotros realmente no pertenecemos a este mundo. Por eso hay cosas que no nos encajan. Nosotros somos celestiales. Y estamos aquí por un corto tiempo. Pero nosotros somos extraterrestres, literal. Entonces, cuando te hablo voy a resumir, ya te hablé de orar y rezar, es hablar con Dios y la regla para oración. Primero le hablas al Padre, honras al Padre, porque eso también te ayuda a ti a cimentarte en a quién estás hablando. Es una reverencia a Dios, o darle honor a Él. Segundo, tercero, pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón, ¿por qué? Porque hemos pecado. Todas las cosas que tú no declares en perdón, todas, el enemigo tiene esa llave para poder molestarte. Cuando tú confiesas tus pecados, el diablo ya no tiene nada. No necesitas, es muy intimidante. Yo no sé cómo lo soportan, O sea, yo tuve un sacerdote que era buenísima onda y yo me confesaba con él cuando era niña. Después yo no sé qué le pasó al sacerdote, se fue a otro lado y ya luego yo también viajaba mucho, entonces pues ya no lo volví a ver. Encontrarme a alguien de confianza fue horrible, nunca encontré. ¿Cómo le voy a decir a un hombre mis pecados, por Dios? No es muy fácil. Pero aquí tú confiesas tus pecados a Dios, nadie necesita enterarse. Nadie. Es algo tuyo y de Dios. Después de que pediste perdón, tienes que empezar a sentir que tu alma está limpia. Porque eso es lo que sucede cuando tú pides perdón. Y entrégale a Dios tu carga, Alejandra. Entrégale a Dios tu carga. ¿Por qué? Porque dice Jesús,
que no es parte de la oración, pero es un consejo de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Ven y dame tu yugo, Alejandra, porque mi yugo, entrégamelo a mí y yo te daré el mío, que el mío es ligero. Literalmente, Alejandra, entrégale a Dios tu depresión, lo que tú sientas, lo que tú tengas. Imagínate que está, bueno, voy a usar esta cosa, ya lo he puesto, ocupa algo, un adorno que tengas chiquito en tu casa y ahí pon una piedrita, algo, que están todos tus problemas. Y entrégaselos a Dios y pones la piedrita por ahí en alguna parte. Que no se te pierda, que de pronto la quieras ver, ahí está, esté visible. Y entonces, cuando la mente, el diablo va a venir y te decir, no, hombre, tú crees que Dios te va a resolver, que no sé qué. Miren, Dios nos hace un trabajo muy fácil. El trabajo de nosotros es creer. El cómo no te toca, el cómo es de Dios. Pero nosotros nos enseñaron casi que depende todo de ti. Eso no es creer en Dios, eso no es confiar en Dios, eso no es tener la fe y la confianza plena en Dios. Eso es pretender que nosotros seamos un poco Dios. A mí me llama mucho la atención y los respeto, los aprecio obviamente. La vida de los santos, como por ejemplo Teresa de Calcuta, que ella no hacía comerciales, no se metía a Facebook, no existía, para que le dieran donaciones o para que se conociera ella en todo el mundo. Pero ella en lo secreto le pedía a Dios. Y en lo secreto, vaya, la señora chiquitita, delgadita, recibió reyes, la buscaron a ella. Gracias a esa humildad, gracias a ese amor, gracias a esa fe, ella decía, ella entendía muy bien el reino de los cielos cuando dijo, si a mí me invitaran a una guerra, a detener una guerra, a orar por que se acabe la guerra, yo no iría. Pero si a mí me invitas a orar por la paz del mundo, yo sí voy. Porque lo que piensas lo atraes. Entonces, el reino de los cielos es semejante a eso, es tu pensamiento y tu fe, tu creencia. Maya Rebolledo, a veces estamos pasando por alguna situación y de verdad hace bien acercarnos a Dios, pero no hablar mecánicamente con Él, mejor hablar como le hablas a un amigo o familiar con respeto y fe, así es. Realmente Dios es tu amigo, Jesús lo dijo, no os llamaré más mis discípulos, os llamaré amigos. Tenemos un amigo, o sea, ¿qué rey? Son bien sangrones, y tienen, vaya, todo el mundo quiere hablar con ellos. Ellos no son omnipresentes, ellos tienes que ir a buscarlos físicamente a alguna parte. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, te ama. Está bien enamorado de ti, Maya. Bien enamorado de ti, Diana. Bien enamorado de ti, Alejandra. Te ama con una pasión que dio la vida por ti. Dime quién ha dado la vida por ti. Te ama con todas sus fuerzas. Te ama y está esperando que tú le digas todo lo que necesitas. No porque Él no lo sepa, es que vuelvo a lo mismo. Es que necesitamos hablar y orar con Dios para que se dé. Es como, ¿cómo les diré? En el mundo espiritual es como si establecieras un hecho, como si establecieras un altar invisible. A ver, vamos a hablar. Padre, yo te necesito. Yo le he dicho a Dios, miren, en circunstancias literalmente de vida o muerte. Mira, pa, o vienes y me salvas, o me vienes y me salvas, porque yo aquí no me voy a quedar, porque esto yo no lo voy a pasar. Hay algo que me encanta que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que Dios puede hacer cambiarte de lugar o que te vean en un mismo lugar, en dos lugares al mismo tiempo? Eso lo hace Dios. En la Biblia habla de varios ejemplos, entre ellos Felipe, que Felipe está en su habitación, imagínate, te dices, a ver, Señor, ahorita me voy a poner a orar. Quiero hablar contigo. Y Dios te dice, sí, ahorita platicamos, pero ¿sabes qué? Necesito que vayas a hablarle a alguien importante. O sea, al presidente municipal de tu ciudad. Tú te quedas, ¿qué? Y de pronto abres los ojos en un parpadeo y estás en donde va pasando el carruaje de él.
y de pronto dice que apareció en el carruaje de él. Imagínate que te le apareces, va a creer que eres un fantasma. Y entonces él empezó a hablar de Dios y él estaba pensando en Dios en ese momento. Se sincronizó, llamó a eso. Y Dios no pudo resistir dejar a ese hombre sin una respuesta porque estaba buscando de Dios. Y mandó al Felipe. Y se le apareció, rompió las leyes de la naturaleza por amor, por Dios. Él está loco por nosotros. Entonces, en ese momento él le habló, nada más le dijo, sí, mira, Jesús esto, Jesús lo otro. ¿Y qué pasó? Él le dijo, oye, ¿y yo puedo ser bautizado? Ay, sí, claro que sí. Dijo, pues bautízame aquí afuera. Y se fueron a un río, no sé qué, y ahí rápido lo bautizó. Miren esas ceremonias. Si yo un día me vuelvo a casar, ¿yo qué voy a andar gastando en bodas? No, hombre, ni loca, mejor me lo gasto en viajes. Que es esas ceremoniosidades ridículas. Que el bautismo, que la primera comunión. No hablo del sacramento, no se equivoquen. Hablo de que pura gastadera de dinero, es un show, es un negocio. Y a veces el niño no se bautiza porque pues no hay dinero. Pero ¿quién dice que necesitas hacer todo eso? ¿En dónde dice? No existe. Son tradiciones a lo que voy, que se han establecido, que no sirven para nada, más que para mortificarte. Todo lo que te mortifica no viene de Dios. Entonces, a mí creo, de lo que me falta que Dios haga conmigo. Eso y resucitar un muerto. Que Dios me cambie de lugar. Yo estoy esperando a ver que ya me cambie de lugar. Yo quiero estar en este país y me encanta porque para Dios no hay fronteras. Dice la palabra que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, los milagros se van a dar como nunca se habían dado. Dice la palabra que milagros mayores a los que Jesús hizo haremos, ustedes y yo estamos incluidos. Y dice que nuestros ojos, imagínate, tus ojos verán cosas que no imaginaste en los últimos tiempos. Es cierto, el diablo desgraciado está desatado, pero aquí estamos sus hijos. Literalmente que cuando tú despiertes, miren, yo sé, es más, yo ya lo he oído, que yo me levanto y dice, hoy ya se levantó esta. Así me tocó oírlo un día. Y dije, hoy, ¿quién está ahí? ¿Por qué? Porque tu fe tiene que ser tan grande que el diablo te tiene que tener miedo. No tú al diablo, por Dios, el diablo es una chincle. El diablo perdió poder, el poder lo tienes si tú le tienes miedo. Cuando tú oras por liberación, deberías de oír lo feo que se oyen esos demonios, se oyen feos. Pero siempre hay ángeles a mi alrededor. Y siempre hay ángeles guerreros cuidándome. A mí no me cuida cualquiera chichincle. No, señores. Y a ti tampoco. Tenemos un ángel de la guarda. Así, bien nice. Pero está bien desocupado porque como no le das chamba, no sabes utilizar lo que Dios te ha dado. Podemos usar a nuestros ángeles para mandar mensajes a otras personas, declarándole el nombre de Jesús, que Él haga las tareas que nos beneficien a nosotros y que liberen a otros hermanos, hace que el poder de Dios se desate. Si Jesús, por amor divino, Jesús necesitó ángeles para orar, porque dice que ellos estimulan tu oración. Los ángeles existen. Yo he visto ángeles en muchos lugares. He visto ángeles en iglesias católicas, en iglesias cristianas. He visto volar ángeles en lugares demoníacos, arriba, peleando. Tenemos que abrir nuestro corazón al reino de los cielos, al reino espiritual. Tenemos ángeles que velan día y noche. ¿No acaso dice la palabra que los ángeles de los niños que son abusados de cualquier manera están todo el día mirando el rostro de mi Padre por causa de estos niños que son abusados? Existen los ángeles. Un ángel se le apareció a María y le dijo, vas a ser la madre de Dios. Otro ángel se le apareció a María. Gabriel se le apareció a María. Gabriel se le apareció a los pastores. ¿Cuántas a veces los ángeles han aparecido todo el tiempo en la Biblia? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encarcelaron a Pedro, a los apóstoles.
¿No fueron ellos y le abrieron la puerta? ¿No los sacaron? Dice que aparecieron afuera. ¿De qué te da miedo? ¿A qué le tienes miedo? Tú tienes a Dios. Tú eres hijo, hija de Dios. ¿A quién le tienes miedo? Al hombre. No, hombre, estás mal. El hombre no es nada. No tengan temor de aquel que puede matar el cuerpo. Si Dios les da permiso. Si Dios les da permiso. Mira, un día yo también tuve una situación difícil y agarré y dije, en el nombre de Jesús no se me acercan ni siquiera 5 metros. Y eran personas que estaban empistoladas. ¿Y sabes qué me encanta? ¿Sabes qué me fascina? Que hay poder en tu boca, en nuestra boca, y que esas personas no se me acercaron. Quienes me conocen saben muchas historias y han vivido conmigo esas historias. Te puedo decir que Dios es el único que libra de balas, que Dios te libra de secuestros. A mí me libró de secuestros. Dios es el que lo puede todo, todo. Tienes que creerle a Dios, tienes que declarar bendición, tienes que decir, el reino de los cielos se ha acercado a mí. Dice que benditos los pies de aquellos que anuncian la paz, el evangelio. Y también dice que donde quiera que caminaran y pongas la planta de tus pies, declares que el reino de los cielos se ha establecido. Yo creo que por eso Dios me trae por todo el mundo, o por muchas partes del mundo, porque yo declaro eso todo el tiempo. El reino de los cielos lo establezco en este lugar y termino aquí y me manda al otro y a más gente. Y nunca había querido hacer esto en video porque sentía que era algo muy mío. Y por eso obedecí. Los videos que he subido a esta página es por obediencia, no porque tuviera ganas. Porque hablar de Dios, declarar a Dios, a mí no me da pena ni me da vergüenza, pero era muy mío, era muy personal. Pero Dios me dijo, es necesario que ellos me conozcan. Y dice la palabra, mejores son tus testimonios y me he deleitado más en tus testimonios que en todo el oro, que en mucho oro y muchos tesoros. Y dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Y sabes tú que cada vez que tú hablas con Dios, hay un ángel que está escribiendo las veces que tú hablaste con Él. ¿Sabes tú que si tú crees en Dios y Jesús, tu libro, que es lo que el diablo no quiere, tu nombre aparece en el libro de la vida? Si tú crees en Dios y te arrepentiste de todos tus pecados, ¡chin!, tu nombre aparece en el libro de la vida. Y si tú mueres hoy, te vas al cielo con Él. Y cuando tú estás en el libro de la vida, el diablo no te puede tocar. No puede tentarte, puede fastidiarte, pero no le perteneces a ese ser, no le perteneces. Le perteneces al Señor. Cuando tú aceptas que Jesús es tu Señor, su sangre preciosa te cubre desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y el diablo, la sangre de Cristo le quema. Tú necesitas salud mental, estar en paz. Aplica la sangre de Cristo en tu mente. Aplica la sangre de Cristo en tu casa. Analiza a qué cosas le tienes miedo. Escribe tú a qué le tienes miedo. Y dile, Señor, te entrego mis miedos. Yo no quiero vivir con miedos. Miren, hay gente que yo he orado por mucha gente, he hablado con mucha gente, he discipulado a mucha gente. Y me sorprendió mucho cuando yo descubrí que el ser humano tiene muchos miedos todo el tiempo. Por ejemplo, había un señor que le tenía miedo. Él entraba a su casa siempre por un lado de la puerta del garage. Nunca entraba por la puerta normal. Aún cuando tuviera que salir nada más hacia el jardín, él salía por la otra puerta. Entonces yo le pregunté que por qué podía entrar, por qué había hecho eso. Y me dijo, es que me da miedo. Siento que si yo entro o salgo por aquella puerta, alguien va a venir y me va a poner una pistola y me va a matar. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, siempre he tenido esa sensación. Entonces yo le expliqué, oré por él
y se le quitó ese miedo. Y le dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, hagan una lista de todos sus miedos, descubran sus miedos, son muchos, muchísimos. Fobias que tengan, es que óiganse o oigan a otros, es que sabes que no hago esto porque sabes que si hago esto puede pasar aquello, eso es un miedo. No, es que si yo hago esto, ¿qué tal si lo otro? Es un miedo. Ustedes se van a sorprender de cuántos miedos tienen. Cuando ustedes los detecten, los escriben y se los entregan al Señor, y ustedes no tienen que hacer nada más, solo entregárselos, saber que se los entregas al Rey de Reyes, al Todopoderoso, a nuestro Padre que nos ama, y Él va a actuar en tu vida, si tú le das permiso. Entonces, esa es la otra forma, oramos, honramos al Padre, le pedimos al Padre, ¿en el nombre de quién le pedimos? En el nombre de Jesús. Pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos en el nombre de Jesús, le glorificamos, le alabamos, le adoramos y te vas a quedar muy relajado, lee la palabra. Dios te va a hablar, no te va a poder hablar tan claramente si tú no conoces su Biblia, su palabra, porque el diablo te va a hablar también, entonces te va a querer confundir. Si tú no conoces las Escrituras y cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, te puedes confundir. Pero también acuérdate que tú tienes boca para pedir y tú le puedes decir a Dios, Señor, yo no quiero equivocarme, ayúdame, y si me voy a equivocar, mándame un aviso, estórbame. Tú tienes que establecer esa relación con Dios. Tú tienes que crear un lenguaje con Dios, una clave con Dios. Y tú te vas a sorprender porque ¿de qué serviría antes hacer esto si tú no lo entendías? Pero ya lo entendiste, ya tienes los ojos abiertos. Ahora tú puedes hacerlo. A veces estamos pasando por alguna situación. Maya Filobello, Dani Ibarra, muchas bendiciones, amén. Diana Galván, también se puede orar creyendo que uno ya tiene lo que anhela. Claro, claro, claro que sí, Diana, es que ese es el secreto. Declarar como que ya fue. Lo dice, es una orden, ni siquiera es una orden, ni siquiera es una opción. La Biblia dice, pidan creyendo que ya lo recibieron. Encomienda al Señor tu camino y Él hará, dice en Proverbios. Pero la verdadera fe consiste en creer que ya lo recibiste. La Biblia está en muchas partes, está en pasado, como esa de que por tus llagas fuimos sanados. Ya pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que es una llave para la sanidad automática. Yo por eso realmente no voy a los doctores ni los necesito, porque ya otro día les contaré de farmaqueia. Farmaqueia viene de farmacia, y farmacia no significa lo que tú crees. Farmaqueia son dos demonios que se juntaron, que es farmaqueia, son dos. Y significa veneno y alteración. Y más cosas, pero bueno, esa es otra historia. Pero realmente quienes necesitan los médicos son los que no creen en Dios. Pero Dios nos ha dicho, por eso ahorita esta cosa que nos tiene aislados, imagínense a los pastores que regresen y que abran las iglesias, pero que no se pueden acercar a las personas, por favor. Cuando el servicio o el sentido de ser pastor, por ejemplo, o pastora o profeta es tocar al enfermo. ¿Por qué? Porque tú tienes la fuente de la salud. Entonces, si dice, es un mandato, oren por los enfermos y sanarán. Es importantísimo orar los unos por los otros, por sanidad. Y ahora nos lo están negando. Nos sacaron de las iglesias. Y ahora quieren que regresemos como si fuéramos mendigos. Nosotros no tenemos que obedecer las leyes de los hombres, sobre todo cuando están faltando a la justicia. Si sabías que tú puedes desobedecer a una autoridad si está violando la justicia de Dios, y porque Dios está encima de cualquier autoridad. Y también esa es otra historia, que ya hablé de las autoridades en otro video, puedes buscarlo. Bien, hermanos, amigos, me dio muchísimo gusto, ya no sé ni cuánto tiempo tengo aquí porque aquí no tengo reloj, pero me dio mucho gusto saludarlos,
Me dio mucho gusto estar acompañada con ustedes. Se siente muy diferente hablar cuando ustedes participan. Me siento muy contenta porque puedo ver un poquito de lo que están ustedes sintiendo, lo que están discerniendo, lo que necesitan. La oración para quienes estén enfermos. Yo voy a orar también por ustedes. Pueden escribirme, mandarme Messenger. No pierdan el sentido del amor de Dios, su misericordia. No lo pierdan. Es básico creer en Dios. Creer porque no lo podemos ver, pero lo podemos ver a través de nuestros ojos espirituales, a través de nuestras experiencias que ya hayamos tenido con Él. Y si no has tenido experiencias, créeme que Dios te va a enseñar que desde que eras niña Él te cuidaba, te va a traer a la mente cosas que ya no recordabas y vas a decir, es verdad, Dios estuvo conmigo. No se sientan solos, porque jamás estamos solos. Pídanle a Dios óleo de alegría y Dios les dará alegría y gozo. El gozo es mejor que la alegría, porque el gozo es inefable. A mí Dios me dio el don del gozo. Si no me lo hubiera dado, no sé qué me hubiera pasado. Pídanle, ustedes tienen un rey, no sé ni cómo llamarlo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el creador de todo el universo, el Todopoderoso. ¿Qué no te puede dar? Todo. Pero el que pide, recibe. Si tú no pides, pues no recibes. Háganse pedinches como yo. Yo soy bien pedinche con Él. Y me encanta porque me da. Y a veces no me da lo que quiero. Pero sabes que siempre me da lo que necesito, lo que me sirve. Me da mucho más de lo que le pedí en otras cosas, en ciertas cosas. Me sorprende. Y esa expectativa, como cuando tú tienes un novio y que, no sé, ustedes tuvieron, yo tuve novios que eran muy lindos y que me hacían cartas y que me decían cosas bonitas. Yo quería llegar a la escuela para ver qué me había dicho, qué me había escrito, que me diera la carta que me iba a dar, ¿no? Pues algo así es con Dios, o sea, esperar en Dios. Y Dios siempre te sorprende. Dios es el mejor amado, el mejor novio del mundo. Te ama a través de otras personas también. Es maravilloso. Nunca se van a arrepentir ustedes de invertir su tiempo, su corazón, su alma y su vida a Dios. Nunca se van a arrepentir de eso. Se van a arrepentir de otras cosas, pero de eso jamás. Nunca. Porque si hay alguien en el que hay que invertirle sin miedo, es la mejor inversión del universo, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo, se llama Padre, Abba, Yahvé, Jehová, Jireh, Rafa. Bueno, pues que Dios los bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios abra sus entendimientos y que los prospere en todas las cosas que hagan. Que les abra el entendimiento para poder hablar cada día mejor con Él. Yo le pido a Dios que escuchen su voz. Es maravilloso escuchar a Dios. Que lo vean en todas partes, que puedan discernir que Él nos ama, que Él los ama apasionadamente. Que el amor de Dios esté en ustedes y que crezca día a día, y que ustedes no le tengan miedo a nada, que ustedes estén dispuestos a entregar su vida a ese Dios maravilloso, porque cuando tú le entregas tu vida, cuando tú dices, muere Ivonne, muere todo lo que yo deseé, todo lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo aspiro, te lo entrego, y ahora tú dime qué quieres de mí, ¡guau! Te sorprendes, porque Dios te va a hacer una nueva persona mucho mejor, muchísimo mejor de lo que ya eres. Bueno, pues el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bendiciones a todos, muchas gracias y nos vemos en otro video. Pueden escribirme también qué otro tema quieren hablar ustedes. Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana.